¿Puede una sola hormiga cambiar su destino? ¿O el peso de las cadenas es demasiado fuerte para romperse? Esta no es solo una historia sobre insectos. Es una historia sobre romper cadenas, descubrir quién eres en realidad. Y encontrar un propósito más allá del deber impuesto. Si te gustan los relatos que te hacen sentir, pensar y ver la vida desde otra perspectiva, suscríbete ahora y acompaña a Aria en una travesía que podría cambiarlo todo. Porque a veces, los corazones más pequeños tienen la fuerza de despertar a un mundo dormido. El gran hormiguero del Valle Gris no era un simple nido subterráneo. Era una civilización ancestral escondida bajo un enorme árbol seco, cuyas raíces retorcidas parecían abrazar los túneles como si quisieran protegerlos, o quizás mantenerlos atrapados. Aquel lugar había resistido tormentas, invasiones de depredadores, y el paso de generaciones enteras. Todo gracias a una estructura rígida, meticulosamente organizada. Las hormigas que nacían allí no tenían opción, la reina determinaba el rol de cada una desde el primer día. Había cámaras para las obreras, que aprendían a cortar hojas, excavar túneles y almacenar comida. Había secciones para los soldados, donde se les entrenaba en combate y defensa. Y había un único y dorado salón para la reina, donde nunca se cuestionaban las decisiones, solo se obedecían. Todo estaba diseñado para que cada hormiga fuera eficiente, leal, incansable y silenciosa. El pensamiento independiente era considerado peligroso. Soñar, un defecto. Y preguntar, una amenaza. Fue en una de las cámaras más profundas donde nació Aria, una pequeña hormiga obrera. Desde el momento en que abrió sus ojos por primera vez, notaron algo extraño en ella. Mientras las demás larvas apenas se movían, Aria miraba hacia arriba. Le fascinaban los rayos de luz que a veces se colaban entre las grietas del techo. Era como si algo en su interior la empujara a mirar más allá de los túneles, más allá del deber. A medida que crecía, ese impulso no disminuyó, aumentó. Cuando sus compañeras se emocionaban por aprender a cargar semillas o seguir líneas de feromonas, Aria hacía preguntas. ¿Por qué hacemos esto? ¿Quién decidió que solo debemos trabajar? ¿Hay algo más allá de los túneles? Sus preguntas incomodaban. Las maestras la regañaban. Las demás obreras la evitaban. Una supervisora incluso la llamó aparte y le dijo en voz baja: Aria, tu lugar está aquí. No pienses tanto. No mires hacia arriba. Eso solo trae problemas. Pero Aria no podía evitarlo. Su alma se sentía demasiado grande para aquel sistema cerrado. Cada túnel idéntico le parecía una prisión. Cada tarea repetitiva, una condena. A veces, durante los descansos, se escapaba a una cámara olvidada, donde una pequeña grieta dejaba pasar luz del exterior. Ahí se quedaba mirando el cielo, escuchando el canto lejano de los grillos y el crujido de las hojas. Su mente volaba hacia lugares que no conocía, pero que sentía como si le pertenecieran. Un día, en secreto, escribió con una gota de savia sobre una piedra lisa: No soy solo una obrera. Soy algo más, aunque no sepa todavía qué. Esa frase quedó escondida bajo tierra, invisible para todos, pero era el inicio de algo poderoso, la rebelión de una sola hormiga contra el destino que otros habían escrito para ella. Y aunque todavía no lo sabía, esa chispa de inconformidad iba a encender un fuego capaz de cambiar todo el hormiguero para siempre. A medida que Aria crecía, la presión sobre ella aumentaba. El gran hormiguero del Valle Gris seguía su ritmo imparable, mientras las demás hormigas trabajaban incansablemente. Sin embargo, para Aria, la rutina era insoportable. La idea de vivir para trabajar, sin la posibilidad de hacer algo más allá de lo establecido, comenzaba a ahogarla. La reina, una figura imponente que siempre se mantenía en su cámara subterránea, nunca dejaba de repetir las mismas palabras: el trabajo es la vida. La vida es el trabajo. Para ella, no había lugar para el sueño, la curiosidad o el cuestionamiento. Las hormigas debían producir, construir, almacenar, sin detenerse a pensar en nada más. A pesar de todo, Aria se negaba a aceptar esa visión. Día tras día, la veía a sus compañeras obreras cargar hojas, organizar la comida, excavar túneles, siempre sin pausa, siempre con el mismo propósito. Cada vez que alguien intentaba hablar de otras cosas, la mirada severa de la supervisora imponía silencio. Una tarde, mientras Aria trabajaba con otras obreras en la parte más alejada del hormiguero,
una conversación que nunca había tenido la oportunidad de escuchar cambió su perspectiva para siempre. Una hormiga mayor, con el rostro marcado por los años de trabajo, le susurró a su compañera más cercana. ¿Alguna vez has soñado con el mundo fuera de aquí? No hay más allá, solo este hormiguero. Y aquí estamos para trabajar. Lo sé, pero a veces pienso que hay algo más allá de las paredes subterráneas. El cielo, las estrellas. Esa frase fue como un rayo para Aria. Algo más allá de las paredes subterráneas. El cielo. Las estrellas. Esa misma noche, mientras las demás hormigas dormían, Aria decidió que ya no podía seguir viviendo bajo las reglas de un sistema que no le permitía ser libre. Salió sigilosamente de su camita de hojas secas, escaló por el pasadizo más oscuro y alcanzó el punto donde la luz comenzaba a colarse a través de una grieta en el techo del hormiguero. Aria miró hacia arriba, y por primera vez en su vida, vio el cielo estrellado. Las estrellas parecían miles de pequeñas luces en la vastedad del universo. Era como un sueño hecho realidad. Allí, en ese momento, decidió que iba a escapar. No podía vivir más para otros, no podía conformarse con el destino que la colonia le había impuesto. Quería ser libre, encontrar su propio camino, descubrir qué más había en el mundo. Pero no era fácil. El sistema del hormiguero estaba diseñado para controlar, para que nadie cuestionara el orden. Sabía que si se escapaba, corría el riesgo de ser perseguida, quizá castigada, o peor aún, olvidada. Pero también sabía que quedarse significaba morir lentamente por dentro. Esa noche, Aria juró ante las estrellas que no se conformaría con ser solo una pieza más en la maquinaria del gran hormiguero. Iba a cambiar su destino. Aria despertó al día siguiente con una sensación extraña, como si el peso del hormiguero ya no tuviera poder sobre ella. Sabía que tenía que actuar rápidamente, antes de que alguien notara su ausencia la noche anterior. La vida en el gran hormiguero del Valle Gris era muy organizada, y cualquier cambio en las rutinas de trabajo no pasaba desapercibido. A lo largo de las semanas siguientes, Aria comenzó a observar todo más detenidamente. Las rutinas, los caminos que tomaban las obreras, las rutas de transporte de comida, incluso las horas en que los guardianes descansaban. Estaba aprendiendo a moverse sin ser vista, a conocer los patrones de las hormigas que vivían allí. A pesar de su pequeño tamaño, su mente era ágil y alerta, adaptándose rápidamente a cada nueva información que adquiría. Cada día, el peso de la presión aumentaba. Las palabras de la reina seguían retumbando en su mente: el trabajo es la vida. La vida es el trabajo. Pero ahora, esas palabras sonaban vacías. Aria ya no quería pertenecer a un sistema que no le daba la oportunidad de ser más que una mera obrera. A lo largo de los pasillos del hormiguero, comenzaba a identificar las debilidades en el sistema. En su camino hacia el área de los túneles más profundos, había una falla en la estructura del hormiguero que muchas veces pasaba desapercibida. Un túnel natural, parcialmente cubierto por musgo, se extendía hacia el exterior, pero nadie parecía prestarle atención. Era su oportunidad. Un día, cuando las demás hormigas salían a realizar sus tareas, Aria se desvió discretamente de su grupo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, comenzó a seguir el túnel que había identificado. Sabía que la escapatoria requeriría valentía y perseverancia, pero también era consciente de lo que podría perder. Ya no había vuelta atrás. El túnel era oscuro y estrecho, pero se sentía fresco y lleno de aire limpio. El sonido del hormiguero se desvanecía conforme avanzaba. En su mente, los recuerdos de las largas horas de trabajo en los túneles del hormiguero comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de libertad. La idea de estar tan cerca de la salida la hizo sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Estaba a punto de abandonar todo lo que conocía para perseguir una vida desconocida. No podía permitir que el miedo la detuviera. De alguna manera, había aprendido que el miedo solo se convierte en un obstáculo si uno se deja atrapar por él. Tenía que confiar en su intuición, en la idea de que había algo mucho más grande esperando más allá de los límites del hormiguero. Al final del túnel, la luz comenzaba a filtrarse. Aria aceleró su paso, sin mirar atrás, hasta que finalmente emergió al aire libre. De repente, se encontró en el borde del Valle Gris, rodeada por campos y colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La sensación de libertad era abrumadora. Pero también lo era la incertidumbre. Ahora estaba fuera,
Pero ¿y ahora qué? ¿Qué seguiría después? Aria miró a su alrededor, observando todo lo que nunca había visto. El cielo parecía más grande que nunca, y el sol, aunque distante, le daba una cálida bienvenida. Las flores silvestres se balanceaban suavemente en la brisa, y los árboles que rodeaban el valle se alzaban como gigantes protectores. La emoción de estar fuera del hormiguero la invadió, pero también una profunda sensación de vulnerabilidad. Sabía que la vida fuera del hormiguero no sería fácil. No tenía garantías, no tenía certezas, pero lo que sí sabía con firmeza era que en ese momento tenía el poder de decidir su destino. Se adentró en el campo, decidida a aprender todo lo que necesitaba para sobrevivir y prosperar en su nuevo entorno. Sin embargo, mientras avanzaba por el valle, Aria no se dio cuenta de que ya había comenzado su verdadera lucha, una lucha que no solo tenía que ver con sobrevivir fuera del hormiguero, sino también con definir quién quería ser realmente. Cuando Aria volvió al hormiguero, todo había cambiado. Una enfermedad desconocida había afectado a la colonia. Muchas obreras habían muerto. Los soldados estaban desorganizados. La reina estaba débil. Y lo más terrible, se había perdido el conocimiento de cómo construir túneles seguros. Nadie sabía ya cómo mantener las cámaras estables. Todo colapsaba poco a poco. Y entonces, Aria habló. Les enseñó todo lo que había aprendido allá afuera, cómo usar ciertos materiales más resistentes, cómo respirar cuando hay humo, cómo aislar el agua. Al principio, la miraron con recelo. Pero pronto, comenzaron a escucharla. Aria no solo reconstruyó el hormiguero. Lo transformó. Creó una nueva sección, donde las jóvenes hormigas podían experimentar, pensar, crear. La idea era impensable. Pero funcionó. Ya no había una sola función. Ahora, había vocaciones. Algunas querían ser exploradoras. Otras, constructoras. Otras, curanderas. Y Aria, sin pretenderlo, se convirtió en la primera hormiga líder sin corona, sin herencia, sin título. Solo con visión. Aria avanzó lentamente por el vasto mundo que se extendía más allá del hormiguero. Nunca antes había sentido la tierra tan suave bajo sus patas, ni había escuchado tantos sonidos diferentes al mismo tiempo, el susurro del viento, el canto de los pájaros, el crujir de las hojas secas. Era como si el universo entero se desplegara ante ella por primera vez. Pero la libertad, tan soñada, pronto mostró su lado más difícil. Durante los primeros días, Aria se enfrentó a desafíos que jamás habría imaginado. No tenía un camino trazado, ni compañeras, ni alimento fácil de conseguir. El mundo exterior era inmenso, hermoso, pero también peligroso. El primer reto llegó cuando cayó una tormenta. Aria, sin saber dónde refugiarse, terminó atrapada entre hojas empapadas. El agua la arrastró por el barro, golpeándola contra pequeñas piedras y ramas. Logró aferrarse al tallo de una flor y resistió la corriente hasta que finalmente la lluvia cesó. Exhausta, se acurrucó bajo una hoja grande, temblando no solo por el frío, sino por el miedo de haber cometido un error al dejar su antigua vida atrás. Al día siguiente, despertó con el cuerpo adolorido y el espíritu quebrado. Pensó en volver. Pensó en las rutas del hormiguero, en la seguridad de tener una tarea, un techo, una rutina. ¿Y si estaban en lo cierto? ¿Y si realmente solo había sido creada para trabajar, obedecer y nada más? Pero en ese momento, algo llamó su atención. Una mariposa, con alas deslumbrantes de color azul intenso, danzaba frente a ella. No era como las trabajadoras del hormiguero, todas iguales, todas alineadas. Aquella criatura parecía libre, sin dirección fija, y sin embargo, llena de propósito. Algo dentro de Aria se encendió de nuevo. Recorrió bosques, cruzó campos, conoció otras criaturas, una mariquita amable que le mostró dónde encontrar gotas de néctar entre las flores, una abeja mayor que le enseñó cómo observar el clima por la dirección del viento. Incluso un escarabajo solitario que le habló de un claro iluminado por el sol donde los insectos independientes se reunían en ciertas épocas del año. Cada encuentro era una lección, cada paso una prueba. Aria, aunque aún pequeña y frágil, comenzó a cambiar. Ya no era la hormiga obediente del Valle Gris. Ahora era alguien que aprendía, que tomaba decisiones, que entendía el mundo más allá del deber. En cada nueva flor donde se escondía,
en cada hoja que trepaba, en cada bocado de alimento que conseguía por sí misma, Aria sentía que se estaba descubriendo. Una noche, mientras descansaba en el interior de una flor cerrada, miró al cielo estrellado a través de los pétalos translúcidos. Allí, entre destellos de luz, pensó: quizás no nací para repetir órdenes. Quizás nací para buscar, para sentir, para elegir. Por primera vez en su vida, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y aunque el camino era incierto, lo que sí sabía era que nunca más permitiría que nadie decidiera por ella lo que podía o no podía hacer. Pasaron semanas. Aria ya no era la misma hormiga que había escapado del Valle Gris. Había aprendido a guiarse por las estrellas, a encontrar alimento en los lugares más inesperados y, sobre todo, a confiar en su instinto. Había encontrado su voz. Pero en lo profundo de su corazón, algo la inquietaba, una especie de llamado que no podía ignorar, el deseo de volver, no para obedecer, sino para inspirar. Un día, mientras descansaba en un claro cálido donde danzaban luciérnagas, tomó la decisión. Volvería al Valle Gris. No como la Aria de antes, sino como la Aria que había visto el mundo y descubierto que el destino no está escrito, se construye. El camino de regreso fue difícil. El viejo bosque que rodeaba el hormiguero estaba más seco, y las señales de peligro eran más evidentes. Al llegar al borde del Valle Gris, se sorprendió, todo parecía más apagado, más rígido. Las filas de trabajadoras seguían marchando, las órdenes seguían repitiéndose, y la rutina no había cambiado ni un poco. Las demás hormigas se detuvieron al verla. Algunas la reconocieron. Otras la miraban con desconfianza. Aria ya no caminaba encorvada, ni miraba al suelo. Caminaba con firmeza, con la mirada clara, y una chispa de libertad brillando en sus ojos diminutos. ¿Qué haces aquí?, le preguntó una supervisora. Pensamos que habías desaparecido. Eres una desertora. Pero Aria no se intimidó. Me fui porque quería saber si había algo más. Y lo encontré. He conocido otros insectos, he aprendido a sobrevivir, a observar, a pensar. Afuera hay un mundo lleno de posibilidades. No todo es cargar hojas y obedecer. No nacimos solo para servir. También nacimos para soñar. Un murmullo recorrió el hormiguero. Las trabajadoras se miraban entre sí, como si de pronto se permitieran preguntarse algo prohibido. La reina, al enterarse de lo sucedido, ordenó que llevaran a Aria ante ella. Todos esperaban un castigo, una condena. Pero cuando Aria llegó ante la gran cámara de la reina, no se arrodilló. Se mantuvo firme. ¿Y tú quién crees que eres para cambiar el orden?, preguntó la reina con voz severa. No quiero cambiar el orden, respondió Aria. Quiero abrir una puerta. No todas tienen que cruzarla, pero algunas merecen saber que existe. La reina guardó silencio. La cámara entera estaba en suspenso. Finalmente, la gran hormiga habló. Te has atrevido a hacer lo impensable. Has regresado con ideas peligrosas, pero también valientes. No puedo obligar a nadie a seguirte, pero tampoco te detendré. Si otras hormigas desean seguir tu camino, que lo hagan bajo su propio riesgo. Y así, por primera vez en la historia del Valle Gris, una pequeña chispa de cambio se encendió. Días después, algunas jóvenes hormigas comenzaron a abandonar el hormiguero. A veces volvían, otras no. Aria no lideraba un ejército ni imponía su camino, simplemente estaba allí, como prueba de que otro destino era posible. Construyó una pequeña colonia entre los árboles, lejos de jerarquías, donde cada hormiga podía descubrir sus talentos, aprender nuevas formas de vivir y colaborar sin ser esclava de un sistema que no le permitía pensar. Aria, la hormiga que un día fue rechazada por soñar, se convirtió en símbolo de coraje, curiosidad y libertad. Nunca dejes que te digan quién eres ni para qué viniste al mundo. Aunque todos sigan el mismo camino, tú puedes elegir el tuyo. A veces, para cambiar tu vida, basta con negarte a aceptar un destino impuesto. Porque hasta la más pequeña hormiga, cuando cree en sí misma, puede transformar el mundo entero. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.